Hola, bendiciones. Vamos a tocar un tema muy interesante acerca del cruce del Mar Rojo. Hace algunos años ya se hicieron unas investigaciones y descubrieron que el pueblo de Israel no cruzó el Mar Rojo por donde creían que había cruzado. Y realmente no cruzaron el Mar Rojo, sino el Mar de los Juncos. Ahí encontraron varios vestigios que comprueban la veracidad del texto bíblico. Éxodo 13:17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Vamos a ver el comentario que dice acerca de este versículo. La ruta más directa de Egipto a Canaán hubiera sido por la tierra filistea. Un viaje de más o menos 2 semanas por el camino costero conocida como el Camino de Horus, pero era un camino muy transitado, vigilado constantemente por el ejército egipcio. Para salvar a su pueblo de ataque y del desánimo que resultaría, hizo Dios que se fueran por una ruta más al sur, por la península de Sinaí. Los hijos de Israel salieron armados o en orden de batalla. También llevaban los huesos de José a Canaán, su país natal, de acuerdo con el juramento solemne de hacerlo. El término bíblico para el mar que se abrió frente a los israelitas es Yam Suf. Este es el nombre del mar por donde cruzaron, Yam Suf. Literalmente mar de las cañas o mar de los juncos. Ahorita lo vamos a ver en el diccionario Strong. Mar de las cañas o mar de los juncos es el Yam Suf. Por ahí cruzaron. En Éxodo 13:18, el área conocida, bueno, es el siguiente versículo. Vamos a ver qué dice. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Entonces el comentario dice, el área conocida como los lagos amargos posiblemente estaba conectado el Mar Rojo en tiempos antiguos, lo cual explica por qué se da la traducción tradicional de Mar de las Cañas por Mar Rojo. Dicen entonces, el Mar Rojo, que ahorita lo vamos a ver en el mapa, estaba conectado a Mar de las Cañas. Entonces los traductores, como siempre, pues hay errores, ¿no? Tienen errores. En lugar de traducir Mar de las Cañas o Mar de los Juncos, pusieron Mar Rojo, porque estaba conectado con el Mar Rojo. Bueno, existen numerosas teorías en cuanto al lugar exacto del cruce, pero ninguna tiene aceptación absoluta. Eso dice este diccionario, pero hoy vamos a ver que el lugar exacto ya se conoce y eso no ha sido muy difundido, pero arqueológicamente ya encontraron por dónde cruzaron. Vamos a ver ahora la palabra en el diccionario del Mar Rojo. Mas hizo Dios al pueblo que rodease por el camino del desierto del Mar Bermejo. Esta Biblia dice Bermejo, Bermejo es rojo. Es la palabra H5488 y dice Suf, así como el comentario lo dice, es el Mar Suf. Dice probablemente de origen egipcio y significa caña, caña, el mar de las cañas. Otro diccionario dice juncos o juncales. Los juncos son las cañas que se ven levantadas en el mar. Otro dice algas, suf, caña. Entonces vamos a ver. El mar, la palabra mar se dice yam, de una raíz que no se usa, que significa rugir. El mar ruge, rugir se dice yam. Entonces así se llama el mar porque ruge. Yam, y en este caso es el Yam Suf. El Yam Suf, el mar de las cañas. No es un río, es un mar. Mar de las cañas o mar de los juncos. Los judíos, el pueblo de Israel, le llama
al Yam Suf, es el mar de los juncos. Estos son los juncos, son unas cañas. Y este es el mar de los juncos. Vamos a ver el mapa. Esta parte es Egipto. Aquí está el río Nilo. Aquí es la tierra de Gosén, en donde vivía el pueblo de Israel. No vivían ahí revueltos con los egipcios. Vivían aparte, ¿no? Aquí está el pueblo y acá por acá estaba el Heliópolis, que era donde vivían, ahora es el Cairo, ¿no? Ahí vivían los egipcios y viven. De la tierra de Gosén, de donde habitaba el pueblo de Israel, esta es una de las rutas que se piensa que tomaron y que siguieron para llegar a la tierra de Canaán. Salieron de aquí, pasaron por Sucot y pasaron por Pi-Hahirot, pero aquí tiene un signo de interrogación. No están seguros de que este sea el lugar de Pi-Hahirot. Entonces, en esta ruta probable, creen que cruzaron por aquí el Mar Rojo. El Mar Rojo está acá abajo, es más grande. Bueno, esto es parte del Mar Rojo, esto también es parte del Mar Rojo. Y creen que cruzaron por aquí, por este pedacito chiquito. Bueno, este estrecho paso, ¿no? Que aquí fue donde Dios abrió el mar y pasaron por lo seco. Entonces se piensa que bajaron por acá y que aquí era Mara. Aquí hay otro signo de interrogación porque no están seguros de que este lugar fuera Mara. Es nada más lo que se imaginan. Aquí supuestamente estaría Elim, que tampoco están seguros. Dovka, que tampoco están seguros. Refidim, que tampoco están seguros. Monte Sinaí, que tampoco están seguros. Ahora ya sabemos que el monte Sinaí no es este. De las investigaciones arqueológicas ya nos dicen cuál era el monte Sinaí. Este no era. Todo esto es la península del Sinaí. Entonces el monte pues está aquí en la península de Sinaí, pero no es este. Después lo vamos a ver. Entonces igual tiene signo de interrogación porque no están seguros de que aquí era, ¿no? Entonces supuestamente piensan que subieron por acá y le dieron la vuelta. Estuvieron dando vueltas porque ya ven que estuvieron 40 años. Y ya después llegaron por acá y acá rodearon y llegaron a Jerusalén. La ruta más corta hubiera sido pues de aquí pasar así a Canaán rápido. Acá abajo es puro desierto. Entonces Dios dijo, no los voy a mandar por aquí porque aquí está muy vigilado por el ejército egipcio. Y acá se van a encontrar los filisteos y se van a encontrar con guerra y entonces se van a querer regresar, ¿no? Con todas estas cosas. Ya no van a seguir y no van a llegar. Entonces Dios les dijo que fueran hacia el desierto y por ahí no se iban a encontrar a nadie. Y así lo hicieron. Entonces esta es una ruta que se pensaba que habían caminado el pueblo de Israel. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. A ver, ahora vamos al capítulo 14, Éxodo 14. Dice, y el Señor dijo, habló el Señor a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Esta es una táctica que usó Dios. Di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot. Ya vimos que Pi-Hahirot piensan que estaba en una región, pero no era ahí. Ahorita vamos a volver a ver el mapa.
entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón, delante de él acamparéis junto al mar. Entonces les dijo Dios que dieran la vuelta y acamparan junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Acuérdense de esto, porque vamos a ver más adelante que esto fue una táctica que usó Dios para ponerles una trampa santa, una trampa divina a Faraón y al pueblo egipcio. ¿Para qué? Para glorificarse. Versículo 4. Para glorificarse Dios delante de ellos. Versículo 4. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Entonces todo esto Dios lo preparó y fue un plan para glorificarse delante del pueblo egipcio. ¿Y qué iba a suceder? Que los iba a destruir. Y ellos hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, porque si se acuerdan, antes le había dicho el faraón a Moisés que se fueran unos días nada más y que luego regresaran, que fueran y adoraran a Dios, pero luego regresaran. Entonces le avisaron al faraón, al rey de Egipto: el pueblo se está yendo, Israel se está yendo, ya no van a regresar, están huyendo. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado a Israel, ir a Israel, para que no nos sirva? Y se arrepintieron entonces de haberlos dejado ir, pero pues bien que tenían temor de Dios, porque había matado a los primogénitos. Entonces por eso dejaron ir al pueblo de Israel. Pero ahora ya se arrepintieron y dijeron: pues ¿cómo se va a ir Israel? Y entonces ¿quién nos va a servir? Entonces unció su carro, Faraón, su carro, y tomó consigo su pueblo. Tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció el Señor el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él le siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, ya iban bien adelantados, ya habían pasado días. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, o sea, un montón de gente, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Si recuerdan dónde estaba Pi-Hahirot, estaba junto a la playa, según lo que piensan, porque tenía un signo de interrogación y no están seguros de que ahí era Pi-Hahirot. Ahorita vamos a ver la ruta verdadera. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron al Señor. ¿Cómo puedes ver desde muy lejos, porque les llevaban mucha ventaja, que viene un ejército? Pues porque vienen en caballos, en carros, y si es el desierto, entonces se levanta una polvareda, o sea, se levanta la arena y se ve desde lejos que viene alguien, que viene un ejército. Y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Entonces sí estaban atrapados, ya estaban acorralados. Pues ¿por qué? Ahorita vamos a ver por qué. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará con vosotros.
porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El Señor peleará por nosotros, por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. O sea, observen lo que Dios va a hacer. Ustedes no tienen ni que pelear ni que correr, o sea, observen. Entonces el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Es decir, que no tenían hacia dónde ir, no podían hacia ningún lado, porque si retrocedían era la única forma, o sea, ir hacia atrás. No podían ir a los lados, ahorita van a ver por qué. Entonces solo o retrocedían, pero venían los egipcios, o iban hacia adelante. Y hacia adelante estaba el mar. Entonces estaban acorralados, ¿no? Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Entonces el ángel se pasó hacia atrás, a la retaguardia. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iban entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, la nube, ¿no? Separándolos. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo el Señor que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón. ¿Cuánto mediría esa parte del mar? Ahorita vamos a ver. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Entonces entraron hasta la mitad del mar. Aconteció a la vigilia de la mañana que el Señor miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios huyeron. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Y el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios. O sea, sí les llevaban un cacho grande. O sea, el pueblo de Israel iba adelante, ya había cruzado el mar, y los egipcios estaban como que acampados habían dormido, yo creo, ahí en medio del mar, a la mitad pues del paso. Y entonces Dios le dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno, todos se ahogaron, caballos, personas, y los carros pues ahí quedaron. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Ya habían pasado. Así salvó el Señor aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel
aquel grande hecho que el Señor ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió al Señor y creyeron al Señor y a Moisés su siervo. Así se glorificó Dios delante del pueblo de Faraón. Así ellos vieron que en realidad Dios, el Dios de los hebreos, era el Dios todopoderoso, el verdadero y el más grande. O sea, ellos tenían a sus dioses, pero así Dios se glorificó y el pueblo egipcio se dio cuenta que Dios, el Dios de los hebreos, del pueblo de Israel, es el Dios verdadero. Ahora sí, si quieren ustedes pueden ir leyendo los versículos que acabamos de ver y vamos a ir viendo el mapa. Egipto está en África. Entonces les he dicho siempre, busquen la geografía, no se imaginen las cosas. Aquí está México. México es muy grande. Tenemos a la derecha África, acá está España, y aquí está Egipto. Esto ya es Asia, Israel está aquí. Este es el mar Mediterráneo. Entonces, Egipto, aquí está el Cairo y acá está Gosén, donde vivían el pueblo de Israel. Este es el Mar Rojo. Ajá, el Mar Rojo. El Mar Rojo, el Golfo de Adén, el Golfo Pérsico. Aquí tenemos entonces que el Mar Rojo, estas dos patitas, también son del Mar Rojo. Vamos a acercarnos. Esta es la península del Sinaí, es el desierto. Y entonces sale el pueblo de Israel, y en lugar de pasarse por acá, que estaba lleno de ejércitos y de Egipto, que vigilaban, acá está Canaán, acá está Jerusalén, tenían que llegar acá, pero aquí pues había filisteos y se iban a encontrar ahí pues en guerra, ¿no? O sea, les iban a hacer guerra. Entonces, esta es la península del Sinaí. Este se llama Golfo de Suez. Y aquí vemos el Golfo de Aqaba, que anteriormente y aún actualmente se llama Mar de los Juncos. Este es el Mar de los Juncos. Siempre se ha creído que cruzaron por aquí, que el pueblo de Israel cruzó por aquí, por una parte estrecha. Pero arqueológicamente ya se descubrió que fue por aquí. Entonces vamos a ver qué es lo que descubrieron los investigadores y la ruta que siguió el pueblo de Israel. Esta sería la ruta que siguieron por el Golfo de Aqaba. Y ahí Dios les dijo que dieran la vuelta y que acamparan junto a la playa. Se dirigían entonces hacia el sur porque Dios les había dicho que acamparan junto al mar, en la playa, junto al mar. Ahí hay una región, un pedacito de playa en donde podían acampar, pero lo demás estaba rodeado de montañas. Fíjense bien, vamos a buscar en Google Maps el lugar, ¿no? Entonces la ruta, veíamos que la ruta comercial iba por aquí y Dios les dijo dense la vuelta y acampen junto a la playa, en la playa, junto al mar. Entonces vamos a ver que aquí hay una playa, esta playa, y que todo lo demás está rodeado. Esta es la ruta por donde se puede caminar. Vamos a poner las indicaciones. Se llama Nuweiba. Si nos acercamos vemos que aquí hay algunas construcciones. Es una playa grande, pero aquí alrededor hay montaña. Esta es una ruta en la que se puede ir caminando. Por aquí, por aquí. Entonces hacia abajo también hay montañas. Bueno, miren cómo está muy claro el camino. Bueno, aquí a la llegada. Llegaron por aquí, por aquí, por aquí, por aquí.
y estaban rodeados de montañas. Todo esto son montañas. Vamos a poner el muñequito ahora sí porque no se dejaba. Esta es una playa, pero cuando vieron que ahora están estas construcciones, pues cuando vieron que los egipcios venían detrás de ellos, dijeron, ¿y ahora para dónde corremos? Pues si estamos rodeados de montaña, 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 y luego está el mar, estamos atrapados, por eso dice la Biblia que estaban atrapados, estaban acorralados, estaba el mar, y del otro lado se ven más montañas. Entonces tenían o que pasar nadando o no había de otra, porque ahí venía el ejército, ¿no? Ya no podían irse a las montañas, o sea, estaban atrapados, ya no había camino, ya no había para dónde irse. Vamos a poner un camino. Quiero saber cómo llegar desde aquí al Cairo. Vamos a poner al Cairo. Y ahí está la ruta. Vamos a poner, aquí está el muñequito que está a pie la ruta. Si lo ponemos en carro va, bueno, quizás sea la misma. No, cambia un poquito. Entonces, a pie. ¿Cuántos kilómetros son? 500 kilómetros con esta ruta. Con esta ruta, bueno, ahora ya son nuevas rutas, ¿no? Ya han abierto otros caminos. Bueno, hoy nos marca esta ruta. Nos podemos dar una idea de cómo se llegó caminando. Dice que son 105 horas, 518 kilómetros. De la Ciudad de México a Acapulco son 400 y tantos kilómetros. Entonces, más o menos sería como caminar de aquí a Acapulco. 105 horas, que se caminaran unas 10 horas diarias, pero pues decía que la columna de fuego los guiaba por la noche, ¿no? Y les daba calor porque en el desierto hace muchísimo frío en la noche y en el día hace muchísimo calor. Entonces la nube los cubría y les daba sombra de día. Y en la noche, para que pudieran seguir caminando de noche, o sea que descansaban muy poco, porque Dios dijo, para que caminen en la noche va a ir la columna de fuego y les daba también luz y calor. Entonces, imaginemos que caminaran 12 horas diarias, que yo creo que caminaban más. 10 horas para que nos salga bien la cuenta. 10 horas, si son 105 horas para llegar, serían 10 horas por día, pues serían 10 días, ¿no? Los que caminaran hasta acá, pero caminaban más, entonces fueron menos de 10 días los que caminaron. Ahorita la ruta que se puede seguir caminando es esta, pero acuérdense que Dios les dijo, dense la vuelta, váyanse para otro lado para que el faraón tuviera un camino que seguir, pero era una trampa. Entonces llegaron por acá, la ruta que se cree que tomaron fue hacia acá abajo y llegaron por acá. O fue por acá arriba, pero dieron la vuelta aquí y llegaron aquí. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que estaban encerrados. Si estaban encerrados, ahorita ya hay playa aquí, pero si venían por aquí, estaban rodeados de montañas. Y Faraón siguió y lo siguió y dijeron, ya no nos podemos ir hacia ningún lado, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces Moisés les dijo, tengan calma y van a ver lo que Dios hará. Abrió Dios el mar aquí en esta parte y ellos pasaron caminando. Entonces, vamos a medir más o menos cuánto sería de kilómetros de aquí hasta acá. Pues no me los va a dar porque no se puede llegar caminando. Entonces vamos a mover el puntito para acá, más o menos que fuera una misma distancia. Esto es más o menos lo mismo que esto, un poquito más.
esto de aquí para acá, mide más o menos lo mismo que de aquí para acá. Entonces cruzarían, ¿y cuántos kilómetros dice que son? 15 kilómetros, caminando 3 horas 11 minutos. Entonces de aquí para acá ellos harían como 3 horas caminando, y los egipcios pues venían detrás de ellos, y ya vimos que en la noche ellos estaban aquí acampados a la mitad, los egipcios, a la mitad del camino, con el mar abierto, a los lados las columnas de agua. Y entonces fue cuando Dios le dice a Moisés que ya extendiera su vara, y se cerró el mar y todos se ahogaron. Faraón estaba seguro de que el pueblo de Israel estaba atrapado en la península del Sinaí. Habían entrado a un laberinto sinuoso de cauces secos que se ramificaban del camino comercial en un camino sinuoso hacia la costa dentro de este cañón. Lo que aquí Moisés y su pueblo estaban acorralados entre paredes de roca de 2000 pies de alto. Vean cómo es pura roca, o sea, no podían escapar por ahí. Y a correr. Ahí van los carros. Detrás de ellos, pero sí les llevaban ventaja, no venían allá atrásito, estaban un poquito más, sí, un poco más adelante, nunca se juntaron. El relato bíblico de un océano dividido, el paso de Israel hacia la seguridad, la destrucción del ejército del faraón, define una explicación naturalista. Si esos eventos ocurrieron, entonces la evidencia física podría estar ahí, de una nueva ola de la península desde hace más de 20 años. Desde hace más de 20 años, buzos y exploradores de 3 continentes, cada uno intrigado por pistas que vinculan el Golfo de Aqaba, en busca de posibles evidencias de un cruce israelita. Su búsqueda se centró en los 600 carros que la Biblia dice que fueron destruidos. Inscripciones de miles de años de antigüedad y los pocos carros recuperados de la antigüedad, las tumbas revelaron mucho sobre la construcción de estos vehículos de la guerra. Se podría encontrar alguno de ellos en el fondo marino de la playa. La primera vez que vine, el propósito era verificar documentos para establecer la hipótesis de que esto podría estar vinculado con el éxodo. Entonces ahí se ven los corales, ahí en el fondo marino. Fíjense cómo tiene esta forma, es una rueda de carro, como los carros egipcios. Entonces les dijeron que allá había corales con unas formas muy extrañas. Ya habían ido otros investigadores antes. Creo que fueron 7 diferentes los que estuvieron reportando que esas formas extrañas estaban ahí en los corales. Y bueno, este último investigador fue y metieron ese aparatito sumergible con una cámara. Los corales está prohibido sacarlos, está prohibido tocarlos, porque aparte de que ese es un territorio pues árabe, en cualquier parte del mundo no se pueden sacar corales porque tardan muchísimos años en formarse. Se forman sobre rocas o sobre formas o sobre objetos que sean sobre metal, sobre roca, sobre madera. Así se van formando los corales y tardan cientos de años. Es un organismo vivo. Entonces estos investigadores estuvieron checando todas las formas, y las formas, entonces ya estudiando bien la forma, es la forma de una rueda. Estas ruedas tienen ciertas características, por lo que supieron que estaban
viendo carros del faraón, del tiempo de los carros egipcios en ese tiempo, pues, cuando cruzaron el Mar Rojo. Aquí se pueden ver el eje de las ruedas, como de verdad es una rueda de carro egipcio. Fíjense cuántos ejes tiene. Tiene 1, 2, 3. Aquí está el eje. Y en estas fotografías se ve una rueda de metal. El coral no se puede adherir al metal, entonces a la madera sí. Y estas ruedas de 4 ejes las usaba el carro del faraón, el carro personal de faraón. Entonces dicen que están delante de una de las ruedas del carro del faraón. Leonard Muller había sospechado durante mucho tiempo que la costa de Aqaba era donde cruzaron el Mar Rojo. En 1997 escuchó informes de otros buzos que afirmaban haber encontrado inusuales formas, estructuras corales, y decidió investigar estas afirmaciones por sí mismo. The first time I was diving there, of course, we were then looking for possible artifacts, and I had seen on some pictures what we could look for. I was skeptical and excited, because if this is the place for the crossing, then of course that's a big thing. So I was excited about that, but I was also skeptical because 3,500 years, that's a long time. 3.500 años estuvieron esos corales formándose, y él esperaba encontrar restos del ejército egipcio. Like others who had explored Nueva before him, Moeller immediately recognized the difficulty of this search. Serie de artefactos que estaban esparcidos. Eran varios artefactos que se cubrían con coral. And of course, if you have a number of layers of coral growing on something, it's very hard to distinguish the structure that was there from the very beginning. Es difícil distinguir la estructura que está ahí metida en los corales. It may have been instrumental in preserving the shapes of ancient artifacts. For coral is a living organism that will not begin to grow on a foundation of sand or silt. Instead, it must first attach itself to a solid object. Entonces el coral se adhiere a un objeto sólido y toma su forma. So for instance, if it would grow on a wooden artifact, the wood would not tomaría la forma de la madera. But if you have corals growing on the wooden artifact, the coral could have the shape of the wooden artifact. And then the corals would consume the wooden material over periods of time, but still keep the shape of the wooden artifacts. During the course of his explorations, Moeller observed that the pattern of coral growth at Nueva differed from other parts of the Gulf. A diferencia de la disputa entre los extremos norte y sur de Aqaba, grandes y densos arrecifes, o sea, aquí está explicando que en otras partes de ese mar de Aqaba o de ese golfo, los corales tienen otra estructura, otra formación. Cuando vean que dice la playa nueva, es la playa en donde vimos que llegó el pueblo de Israel. Entonces dice que las formaciones ahí son más pequeñas y dispuestas al azar, porque si vemos acá atrás, lo que estaban aquí, los corales, miren, todo esto es coral, son arrecifes de corales y cubren muchos acres, pero acá no. En el mar de esta playa estaban como que dispersos. Los corales se fueron adhiriendo a objetos que estaban dispersos. Buzos familiarizados con el área han comparado la distribución de coral aquí a un depósito de chatarra y las secuelas de un desastre. Esta descripción es adecuada. Entre las extrañas formaciones en estas aguas, muchas exhiben características indicativas de ingeniería humana cuando buceamos y cuando filmamos en la ubicación del lugar. Es que luego el traductor traduce mal.
the Nueva location. We look for certain structures and you try to look for 90-degree Encontraban angles ángulos de or 90 grados circular o objects, circulares, green line objetos structures. So that y is what you scan for, estructuras. so to speak, when you die. There are situations where you see something that looks like an y axle, a hub, situaciones something that looks like a donde reef. se veía un And you say to eje. yourself, this is not a coral reef, this is a coral growth on an artifact. Es un artefacto hecho por el hombre, o sea, son formas geométricas en donde el coral se adhirió y es muy diferente a otros lugares en donde hay corales. One distinctive type of formation has often been identified on the seafloor. A slender table-like structure, sometimes standing on end, with a coral-encrusted base, a straight shaft, and a circular top. Es un ángulo de 90 grados, un ángulo recto entre algo que parece un eje y la rueda se puede ver en diferentes variedades y se ve muy diferente del grupo central normal y es como una estructura hecha por el hombre con crecimiento de coral en él. While most of the possible artifacts found off the coast of Nueva are covered with coral, one significant discovery was not. There is one find at the Nueva location that is of great interest, and that is the gilded wheel. It is a Esta rueda dorada es una estructura básica de madera de la rueda y está cubierta con oro. Es la mezcla de plata y oro y poroso. No ha podido crecer en él y está muy bien conservado. El coral no ha podido crecer en él, está muy bien conservado, aunque es muy frágil. Parece que el contenido de madera se ha disuelto y podría romperlo si lo intentara. Para eliminarlo después de su descubrimiento. La frágil forma es real, fotografiada y luego dejada en su lugar en el fondo del mar. Y aquí está lo que les decía de la rueda del carro de Faraón. Las ruedas de un cuarto. A ver. Un análisis posterior reveló que las dimensiones y el diseño se asemejaban a las ruedas de un carro de 4 rayos pintadas en la pared de la tumba de la dinastía cerca de la fecha bíblica del Éxodo. Este es el carro de Faraón. Después de revisar la evidencia fotográfica y hacer varias inmersiones, Mueller concluyó que una investigación sistemática de la playa, el lecho marino, estaba garantizado. Se dio cuenta con el tiempo limitado de buceo. Es que tenían permiso de ir a investigar y todo, pero tenían un tiempo y no podían sacar nada porque esa zona es árabe, es de Arabia. Tenían un tiempo limitado. El equipo de buceo nunca permitiría una búsqueda extensa en el área. El nivel de tecnología era necesario y en la primavera del 2000, el año 2000, los medios ya llevaron la cámara. El equipo bajó una cámara robótica a estas aguas por primera vez. Entonces, esto nunca se había hecho. This has never been done. No one have been in the area at all with a remote control camera. La controlaban por control remoto. Controlled from the ship, the camera was maneuvered across the seafloor. Imagínense la emoción que sintieron estos hombres de estar viendo esas cosas. Transmitiendo imágenes de video para su estudio y evaluación, hemos bajado a unos 80-90 metros para poder profundizar
lo que no podemos hacer con el buceo ordinario. that we can't do. We can see that because it's a 90-degree angle. You see the seabed here. There are some structures that are just a little bit above the surface of the seabed. They have cross-like appearances, 90-degree angles, and there's a hole in the middle. Probably here, possibly up there. Yeah. And Aquí encontraron otra, sí se ve que es una rueda, y dice que es un polinomio, ¿no? Eso es una forma geométrica, una figura geométrica hecha por el hombre. Dice, estaría aquí posiblemente sí, y la rueda estaría en círculo. Alrededor de esto estaría alrededor del mundo. Bien, esto podría ser un radio aquí. Tiene aproximadamente 1 metro de radio sobre los picos, no de diámetro, como si el diámetro como el diámetro del robot, más o menos están tomando la medida, bueno, tomaron la medida, esto era el año 2000, ahorita ya debe de haber más tecnología para medir, pero le calcularon unos 90 centímetros de diámetro, ¿no? The survey revealed many shapes and objects familiar to Muller, including coral formations with right angles, arches, discs, and straight shafts, fused into larger masses that had the appearance of twisted wreckage. Now, when we have been able to go back and forth with the remote control camera, we can repeatedly see that these strange structures we are looking for are there. Not at one place, but you see them again. Entonces dicen, estamos encontrando estas formas que están como retorcidas y raras y dispersas en todo el fondo. Dice, los ves una y otra vez. Esto podría ser el borde exterior de la rueda, como la abundancia de estos inusuales corales. Evidentemente, cuando las cintas de expedición fueron cuidadosamente escrutadas durante los meses posteriores a la búsqueda, mira estas películas que se han tomado con la cámara remota, ves todos los artefactos extraños o surcos de perlas en algunos artefactos o estructuras que aparecen repetidamente una y otra vez en diferentes lugares. O sea, estas que dicen que están paradas, miren esta de acá atrás, y están cosas ahí regadas, y esta estructura así vertical, o sea, esas formas no se encuentran en otro lugar, o sea, los corales no se forman así. Aquí está otra. Esto no parece un coral normal. Son crecimientos, es asombroso ver que tantas cosas están en áreas tan grandes abajo, allí, que son como estructura hechas por el hombre. Sí, aquí están donde van los rayos de las ruedas. Mientras que la cámara robótica registró horas de documentación en video, David Caponte y otros buzos en segundo barco de investigación utilizan detectores de metales para evaluar estructuras en el lecho marino. Se dan cuenta de que las ruedas de muchos carros egipcios a menudo fueron reforzados con bronce, que esperan tener evidencia del metal incrustado en coral. Un escaneo de esta formación indicó, o sea, que el coral pudo haber dejado por dentro estructuras de metal, evidencia de metal incrustado. Ese es un detector de metales. Escanearon esta formación y encontraron un patrón metálico circular alrededor de él. Perhaps evidence of the broken rim of a chariot wheel.
Other coral formations Otras formaciones de coral examinadas también contienen fragmentos de metal. Viveca El Pontian's interés de interest in the Viveka Ponte en esta investigación se vio reforzado por un descubrimiento. Había recorrido 3 años antes 8 millas al este de la nueva, es que aquí traduce mal, pero es la Playa Nueva, se llama esta playa, hoy, the peninsula. la península de la Playa Nueva. Entonces ella recorrió por aquí enfrente a donde se supone que llegó, bueno, a donde se llegó el pueblo de Israel, cruzando, y no solo buscaba el monte Sinaí, sino que también hizo varias inmersiones. Ella estaba buscando el monte Sinaí de ese lado, porque les digo que ya descubrieron que el monte Sinaí no estaba en la península de Sinaí, estaba enfrente. Cuando cruzaron, fueron hacia el monte Sinaí después. Intentó documentar la evidencia del ejército egipcio en el lado saudí. O sea, Arabia Saudita está de un lado, del lado derecho de la península de Sinaí, y la península de Sinaí pertenece a Egipto. Entonces intentó documentar la evidencia del ejército egipcio del lado de Arabia Saudita. Y ahí están más ruedas. En medio de ellos, Punchan fotografió este objeto circular unido al que parece haber sido un eje o cubo roto. Está como que muy claro. Aquí está, en donde se unía el eje con la rueda. Este descubrimiento fue significativo por 2 razones. Pontian había documentado la forma de coral y costra de una rueda con dimensiones similares a los artefactos del antiguo Egipto, directamente enfrente de la nueva, o sea, la Playa Nueva, que se llama ahora, propuesta, que es el sitio del cruce propuesto, ¿no? Su hallazgo también proporcionó una confirmación independiente de evidencia anterior, estableciendo formaciones en forma de rueda en ambas costas del Mar Rojo, de acuerdo con descripciones en el registro bíblico. Bueno, ya dijimos que esta es parte del Mar Rojo, pero se llama Golfo de Aqaba. Y aquí nos van a hablar de Éxodo 14. Y el Señor miró al ejército egipcio e hizo que las ruedas de los carros salieran. Los eruditos han reconocido que el diseño de una rueda de carro se puede utilizar para identificar periodos específicos de la historia egipcia en las aguas de Aqaba. Parece que se han descubierto restos de ruedas de 4 y 6 radios. Estos diseños se utilizaron simultáneamente solo durante la 18ª dinastía de Egipto y no más tarde, alrededor del 1400 a.C., un periodo de tiempo que coincide estrechamente con el periodo bíblico de la fecha del Éxodo. Todo esto del Mar Rojo dicen que es muy muy profundo, tanto como el Gran Cañón es muy profundo. Entonces dicen, ¿cómo fue que bajaron los ancianos y los niños así a caminar hasta las profundidades? ¿Cómo fue? Mientras examina la topografía del subsuelo del sitio del cruce de Playa Nueva, se descubrió evidencia que podría ayudar a explicar cómo Israel caminó desde una costa a la otra, ¿no? Para el otro lado. En sus puntos más profundos, el Golfo de Aqaba, fíjense, las partes claras son las menos profundas, las partes oscuras son las más profundas. Dice que se hunde más de 5.500 pies aún en el fondo del océano frente a la costa de la Playa Nueva. Entonces quedamos que esta es la Playa Nueva.
Yet the ocean floor off the coast of Nueva Beach rises up several thousand. Y casualmente en esta parte está más bajito. ¿Vieron? Aquí habla de pies y todo, pero no, como no está en metros, ahorita vamos a ver. From this trench, creating a wide, flattened ridge that the Entonces dice que aquí está aplanado. El camino no está como el Gran Cañón así profundo, sino que está más plano aquí. Entonces por aquí pudieron cruzar por eso. Por eso esta sí es la ruta del cruce del mar Rojo, que es el mar de los juncos. Por aquí pudieron haber cruzado. Dios retiró las aguas con un fuerte viento y no tuvieron que bajar así al cañón sumido para caminar y llegar al otro lado, porque aquí estaba más planito. Aquí se nota. El azul claro es la profundidad menor, es mínima. Los israelitas pudieron haber cruzado una vez que el mar Rojo se dividió. the Israelites could have crossed once the Red Sea was divided. Ahí estamos debajo. Simulated to Simulado a escala en esta animación por computadora a la vista del Golfo, scale in this computer animation, the view of the Gulf south of the Nueva Peninsula al sur de la península, o sea, de la playa nueva, está abriendo un abismo más profundo de lo que se extiende el Gran Cañón. Fíjense acá atrás como está oscuro, porque ahí está muy profundo, pero aquí en donde está más claro no está profundo. is striking. A chasm deeper than the Grand Canyon extends more than 50 miles. Más de 50 millas. En contraste con la pendiente poco profunda de la cresta de suave pendiente que se extiende Below grade of the gently sloping ridge that extends from Nueva Beach desde to la Saudi Arabia. playa a Arabia Saudita, o sea, al otro lado de la playa, por donde cruzaron. Es una cresta que se asemeja, dicen que es como un puente submarino. Acá está profundo y aquí por donde cruzaron es como un puente submarino porque está más alto, está menos profundo. It is a ridge that resembles what the Old Se Testament asemeja a lo que el profeta del Antiguo Testamento Isaías una vez llamó un camino a través de las poderosas aguas. once called a pathway through the mighty waters. Un camino, dicen, es un puente submarino por el que cruzaron y allí no estaba profundo, tan profundo como el Gran Cañón, que así es el Mar Rojo, así es muy profundo. Pero casualmente en esa parte estaba muy bajito. The robotic camera was Se used utilizó to una cámara robótica para evaluar las características físicas of this undersea de la cresta submarina por primera vez. Es plana, extremadamente plana y muy ancha. Por ahí cruzaron por lo plano. And very wide. There are no No hay corals, corales, no hay there are pedazos no de roca pieces of y rock, seguimos tan and we followed lejos that far out in the Gulf of en el Aqaba. Golfo de So Aqaba. deeper and deeper, but it was very Vas más y más profundo, lo cual fue muy plano todo el tiempo. O sea, iban en un camino plano. Aquí los corales, obviamente, cuando el mar se revolvió y se volvió a juntar, cuando Dios lo dividió y se volvió a unir el mar, pues los carros de Faraón salieron por todos lados. Todos los restos que se encontraron de coral no están aquí en este puente submarino. Están regados a los lados. flat all the time. Lo interesante también es que el material del fondo marino no es barro, But the material on the seabed is not mud, as it is in the Gulf como of es en el Suez, Golfo, or que other places. existe, o en otros lugares. Es una capa, una fina capa de arena o limo. It's a thin layer of sand or silt. It is Es easy to fácil walk caminar on it sobre él with, si le quitas el and agua. there would be no Y no limits habría to have límite enormous tener una amount of enorme people. cantidad de gente, excepto el agua, por supuesto. Except the water, of course, but that's not our problem. Pero ese no es nuestro problema, eso es que Dios, ese era el problema de Dios, ¿no? Entonces dice, el sedimento que está en ese puente submarino es diferente
al resto de los sedimentos de arena y de lodo, dice que es como lodo, que está en el fondo del Mar Rojo. En esta parte de ese puente submarino es diferente la arena. Dice que es fácil caminar y que caminen muchos, porque si no en un lodo te hundes. Y estarían así como que caminando en lodo, pues estaba todo mojado, quítale el agua a un lago y te hundes, caminas y te hundes. Pero en esta parte de ese cruce, en ese puente submarino, la arena es diferente y entonces dice que es muy fácil caminar sobre ella y que es muy fácil que pase muchísima gente y se iban a quedar allí enterrados sus pies, no se iban ahí a quedar todos enlodados y no iban a poder caminar bien. Pudieron pasar y pudieron caminar ancianos, pudieron caminar niños, porque no tuvieron que bajar al gran cañón profundo que está en otras partes del Mar Rojo. Hasta Arabia Saudita, o sea, de este lado es la península de Sinaí, de este lado es Arabia Saudita. Entonces, de este lado es egipcio, pertenece a los egipcios, y de este lado pertenece a los árabes. Y bueno, esta es la evidencia científica y arqueológica de los vestigios del paso por el Mar Rojo, que realmente es el Mar de los Juncos. Ahí tenemos entonces la investigación, y ya muchos investigadores han ido y han corroborado que realmente el pueblo de Israel cruzó por ahí, por el mar de Acabá, el Golfo de Acabá. Y por ahí Dios abrió el mar y pasaron por lo seco en un terreno firme, pasaron al otro lado, y el monte Sinaí debe estar entonces del lado de Arabia Saudita, pero eso lo veremos en otra ocasión. Y hasta aquí dejamos entonces. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Bendiciones.